Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente al Ministerio Palmoni. El día de hoy voy a iniciar una nueva serie que he titulado Preguntas sobre los 2520 o también conocida como los 7 tiempos. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser ¿cuál fue la primer profecía de tiempo de Miller? Y con esto vamos a buscar en el espíritu de profecía y aún en el testimonio mismo de Miller acerca de esta pregunta. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, gracias te damos en este día por las bendiciones derramadas en nosotros. Te rogamos, Padre, que al abrir tu palabra, tú puedas dirigirnos y puedas guiarnos, Señor, y nos puedas llevar un entendimiento claro sobre esta profecía, y ver que verdaderamente, Señor, tú la has mandado para tu pueblo, y que la podemos encontrar tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Guíanos, Padre, en todo momento, te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo primero que debemos de ver acerca de esta pregunta es conocer un poco acerca de cómo Miller comenzó sus estudios. Algo que debemos de resaltar antes de poder entrar en esa pregunta es que Miller fue visitado repetidamente por ángeles. Si nosotros vamos al libro de Primeros Escritos, página 229, el capítulo ese se llama Guillermo Miller. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar, noten esto, las profecías. Primeramente Dios manda un ángel, ese ángel mueve el corazón de Miller para que crea en la Biblia y posteriormente este ángel le induce a escudriñar las profecías. Sigue diciendo: los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Lo que podemos notar aquí es claro: cuando Dios envió a sus ángeles fue para que la mente de Miller fuera llevada a las profecías, para que tuviera una comprensión y un entendimiento de ellas. Así que estos ángeles repetidamente fueron con Miller para estarlo guiando o instruyendo en este estudio. Por lo tanto, podemos asumir que Miller no solamente estaba sacando ideas o interpretaciones al azar o conforme a su entendimiento, sino que estos ángeles lo estaban guiando. Así que vamos a tener esto en mente para contestar esta pregunta más adelante. Lo siguiente que hay que entender es que a Miller se le entregó un primer eslabón. Este eslabón, también en la misma página de Primeros Escritos nos dice, se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades. Hay un eslabón, como aquí lo muestro, que es parte de toda una cadena de verdades. Ahora noten, cuando se le da este eslabón, o este primer eslabón, dice que se le induce a buscar uno tras otro los demás eslabones. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Dice, hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Esa fue la conclusión a la que llegó Miller. Una vez que él comienza con el primer eslabón de la cadena de verdades y va buscando uno tras otro, él se maravilla de la palabra de Dios. Y sigue diciendo el testimonio: aquella palabra que había considerado no inspirada, se desplegaba ahora esplendente y hermosa ante su vista. Echó de ver que unos pasajes de la Escritura son explicación de otros, y cuando no entendía uno de ellos, lo encontraba esclarecido por otro. Miraba la sagrada palabra de Dios con gozo, a la par que con profundísimo respeto y reverencia. Si los ángeles llevaron a Miller a tener un entendimiento claro de las profecías, y aquí nos dice que se le dio un primer eslabón de la cadena de verdades, quiere decir que este primer eslabón tuvo que haber sido una profecía. Y el resto de los eslabones, por ende, también debieron de haber sido profecías. Quisiera recalcar mucho esto, que ese primer eslabón tuvo que haber sido de ese tipo, tuvo que haber sido algo profético. Ahora bien, ¿cuánto tiempo estudió Miller? Nosotros debemos de comprender claramente esta pregunta, porque es importante, porque así nosotros podemos determinar cuál fue la primer profecía de tiempo que estaba estudiando Miller. Noten lo que dice Cristo en su santuario. El capítulo se llama El deber de comunicarlo a otros, página 58. Al empezar a estudiar las Escrituras como lo hizo, para probar que son una revelación de Dios,
Miller no tenía al principio la menor idea de que llegaría a la conclusión a que había llegado. Apenas podía él mismo creer en los resultados de su investigación, pero la evidencia, noten esto, de la escritura eran demasiado clara y concluyente para rechazarla. Entonces sigue diciendo el texto, había dedicado 2 años al estudio de la Biblia cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. Para entender mejor esta frase, vamos a colocar todo esto en una línea. El espíritu de profecía dice que había dedicado dos años al estudio de la Biblia cuando en 1818 llegó a tener una solemne convicción. Esto indica que en 1818 él termina sus estudios. Entonces vamos a colocar aquí un hito o un punto en el camino o de la línea histórica. Terminó sus estudios en 1818. Ahora, si dice que había dedicado 2 años al estudio, lo único que tenemos que hacer es retroceder 2 años atrás para encontrar el año en la cual Miller comenzó a estudiar. Que bueno, al momento de restar 1818 a 2, llegamos a 1816. 2 años estuvo estudiando Miller su Biblia, desde 1816 hasta 1818. Ahora dice que a partir de esa fecha llegó a tener una solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo. Si nosotros a 1818 le sumamos 25 años, vamos a llegar a la fecha 1843, que para muchos adventistas esta fecha debería de ser muy conocida. Ahora, ¿cómo es que Miller pudo deducir que en 25 años aparecería Cristo? Esto se debe a que Miller tuvo que haber encontrado una profecía que tuviera relación con tiempo, o un cómputo de tiempo profético. Pues solamente así Miller pudo haber deducido que Cristo iba a venir en 1843. Ahora, ¿cómo comenzó Miller a estudiar su Biblia? Lo que nos dice el espíritu de profecía es lo siguiente en Cristo en su santuario, el mensaje del juicio conmueve a Estados Unidos, página 50, párrafo 2. Noten, procuró poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario, comparó pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y la concordancia. Es importante esto porque Miller, en lugar de poder aceptar las opiniones que había en su tiempo acerca de la Biblia y los comentarios que había, así como comentarios bíblicos, él prefirió dejar eso a un lado y lo que hizo fue utilizar referencias marginales, que son como las pequeñas letras que aparecen en las palabras y ya sea en medio de las columnas o al final de la página aparecen referencias a esos textos, y su concordancia. La concordancia fue la concordancia Crudence, la que utilizó Miller. Así que al momento de utilizar estas dos formas o estas dos ayudas, él hacía una comparación de un pasaje con otro y solamente así él iba comprendiendo la escritura. Ahora noten lo que dice enseguida. Prosiguió su estudio de una manera regular y metódica, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo. No seguía adelante hasta que se develaba el significado de los pasajes que estaba estudiando y dejándolo libre de toda perplejidad. Esto indica que cuando Miller comenzó a estudiar, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1, Miller, si no entendía el verso 1 del capítulo 1 de Génesis, él no se pasaba al verso 2. Él se mantenía en ese versículo y por medio de las referencias marginales y la concordancia buscaba en otras partes de la escritura aquellas palabras que posiblemente él no entendiera en ese versículo. Pero lo que él no hacía era dejar ese versículo atrás y posiblemente irse a otro capítulo o a otro versículo. Tampoco él, por ejemplo, si ya llevaba la mitad del libro de Génesis, por ejemplo, el capítulo 25, y a lo mejor él quizás se haya aburrido de estudiar Génesis y a lo mejor se fue quizás al libro de Mateo, él tampoco hacía eso. Él se iba yendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Esto indica que al momento de que él inició en Génesis, él terminó sus estudios en Apocalipsis.
siguiendo todo el orden que tiene la Biblia. Ahora, ¿qué podemos sacar de esto? ¿O qué resumen podemos entender? Primeramente, recordar que ángeles guiaron a Miller en repetidas ocasiones. No solamente fue una vez, sino en repetidas ocasiones. Y su mente fue guiada al estudio de las profecías. Punto 2. Se le dio el primer eslabón de la cadena de la verdad y se le indujo a buscar el resto. Si los ángeles guiaron su mente a entender las profecías, esto indica que el primer eslabón de la cadena de verdad tuvo que haber sido una profecía. Y por ende el resto de la cadena de la verdad, o los eslabones de la cadena de la verdad, tuvieron que haber sido también profecía. Ahora, el tercer punto es que sus estudios duraron 2 años, de 1816 a 1818, y unos 25 años más adelante él había encontrado una fecha para la venida de Cristo. Esto indica que Miller tenía una profecía de tiempo, o había entendido una profecía de esta índole. Finalmente, debemos de entender esto, que cuando Miller comenzó a estudiar su Biblia, él comenzó por Génesis y no se brincaba versículos, ni capítulos, ni libros. Así, de esta manera, nosotros podemos establecer que Miller no era una persona desorganizada en el estudio. De hecho, el mismo espíritu de profecía, como leímos, dice que Miller estudió de manera regular y metódica. Ahora bien, ¿cuál fue el primer eslabón de la cadena de verdad que Miller encontró? Cuando vimos todo este resumen, todas estas citas, el testimonio de Miller es el siguiente. Estas son las palabras de Miller escritas en la Review and Herald de abril 24 de 1856. Yo estuve satisfecho que los 7 tiempos terminaron en 1843. Noten, Miller está diciendo que los 7 tiempos le guiaron a 1843, la misma fecha que leímos. Cuando Miller terminó sus estudios en 1818, dice que 25 años más adelante, es decir, 1843, Cristo iba a venir. Por tanto, los 7 tiempos fueron una de las profecías que guiaron a Miller a 1843. Pero noten lo que dice enseguida. Entonces vine a los 2300. Esto indica que Miller primero encontró los 7 tiempos y entonces vino a los 2300. Es como si dijera, primero encontré la profecía de los 7 tiempos y después encontré la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, lo que él concluye es esto: ellos, es decir, los 7 tiempos y las 2300 tardes y mañanas, me trajeron a la misma conclusión, pero no tenía ni idea de cuándo el Salvador iba a venir y no podía creerlo. Pero la luz me golpeó tan fuertemente que no supe qué hacer. Estas palabras se pueden traducir como lo que dice Primeros Escritos, que él se maravilló de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿es esto posible? Si nosotros recordamos las citas que estuvimos leyendo, vimos que cuando Miller comienza a estudiar, él comienza por Génesis. Y si ustedes notan, el primer libro que está más cerca de Génesis es Levíticos, porque Daniel se encuentra como algunos 26 libros más adelante, y Levíticos pues es el tercer libro. Así que Miller tuvo que haber encontrado primeramente la profecía de los 7 tiempos en Levítico 26, y posteriormente, conforme él iba avanzando en la Biblia, pudo llegar a el libro de Daniel, que ahí es donde se contiene la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Ahora, ambas son profecías de tiempo. Por eso es que los ángeles guiaron la mente de Miller a estudiar las profecías. Y así fue como Miller entendió que Cristo iba a regresar en 1843. Con esto nosotros podemos establecer que el primer eslabón de la cadena de verdad tuvo que haber sido los 7 tiempos, y los 7 tiempos lo fueron llevando a estar encontrando los demás eslabones de la cadena de verdad. Así que, hermanos, pienso yo que esta es una evidencia muy, muy buena de que realmente los 7 tiempos tanto son mencionados por el espíritu de profecía, como también son una profecía que estos ángeles que visitaron a Miller repetidas veces le enseñaron o lo guiaron a entender esa profecía. Espero, hermanos, que esta sea una evidencia razonable
y que pueda ser de bendición. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.